Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal. Es un placer, como siempre, acompañarle. Mi nombre es Kevin Valverde, igual un gusto acompañarles. Vamos de una vez a ver qué le tenemos preparados para hoy. El expresidente Donald Trump se atribuyó la eliminación del fallo Roe versus Wade y se declaró como el presidente más provida de Estados Unidos. Y el Reino Unido dio luz verde para construir un monumento en honor a las oraciones contestadas. Y la Alianza Evangélica Latina se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas. Les contamos de esto y mucho más en esta edición. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó en una conferencia evangélica en Washington, D.C., entre otras cosas, que el caso Roe versus Wade, los posibles nombramientos para el Tribunal Supremo en caso de ser elegido presidente, habían sido parte de sus acciones. Recibido en medio de aplausos en el discurso ante la conferencia anual de la coalición Fe y Libertad, Trump se atribuyó todo el mérito por su papel en la anulación de la histórica sentencia de Roe y dijo que estaba orgulloso de ser el presidente más provida en la historia de Estados Unidos. Trump también prometió que si volvía a ser elegido para la presidencia, nombraría jueces conservadores sólidos como una roca. Vamos a ver de inmediato sus declaraciones. Under the Presidential Records Act, which is civil, not criminal. Ya sabe, dirán que es culpa de Trump, pero yo lo conseguí y nadie pensaba que fuera siquiera una posibilidad. Han estado luchando. Gente buena, gente fuerte, gente inteligente. Han estado luchando durante 50 años y nunca estuvieron ni siquiera cerca de conseguirse. No creo que ni siquiera hayan votado. Quiero decir, ni siquiera estuvieron cerca. Era algo que no iba a suceder. Yo lo conseguí. Me divierten estos candidatos y hasta el otro bando. Bueno, no sé, creo que estoy más a favor de la vida en este caso. Y alguien se levantó, una mujer, y dijo, este tipo acabó con Roe versus Wade. ¿Cómo diablo vas en su contra? De hecho, yo también lo dije, pero estoy orgulloso de ser el presidente más pro vida de la historia americana. Y cuando vuelva a la Casa Blanca, volveré a nombrar a jueces conservadores sólidos como una roca, en la línea de jueces como Antonin Scalia y el gran Clarence Thomas, a los que ahora están persiguiendo muy injustamente. Y antes del día de las elecciones del 2024, volveré a publicar la lista completa de nombres entre los que seleccionaré mis nombramientos para el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Lo hice la última vez y tuvo mucho impacto. Bueno, y es que el sábado pasado se cumplió un año desde que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el fallo de Roe versus Wade, el fallo que permitió el acceso al aborto en todo Estados Unidos. Grupos pro vida celebraron a lo grande esto y también hablaron de los retos que se vienen para estos años. El 26 de junio del año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos cambió la historia en el país y el mundo entero. Anuló un fallo que defendía el aborto, poniendo esta decisión en manos de cada estado. Desde el fallo histórico hace un año, las estadísticas muestran que 25 millones de mujeres en edad fértil ahora viven en estados donde la ley dificulta el aborto. La mayoría están liderados por republicanos con 14 que prohíben el aborto en la mayoría de los casos en cualquier momento durante el embarazo. No hay forma de saberlo realmente en este momento, pero la mejor suposición que tenemos es que nacieron alrededor de 200,000 niños este año que no habrían nacido. Son 200,000 niños, son 200,000 caras sonrientes en los patios de recreo, son 200,000 canciones que comienzan en el jardín de infantes, son 200,000 familias. Aún así, después de un año, el Instituto Femenino de Salud Integral lo que celebra es apenas un comienzo. Un año con esta esperanza, creo que es la palabra correcta para toda la causa en general, pero sabiendo también que hay un montón de retos, que apenas es un primer paso de muchos que todavía hay que realizar a nivel de los estados independientes, a nivel de los países. O sea, realmente algo que nos ha generado un poco de combustible, pero con una visión clara de que la causa de la vida todavía está presente. Y en el caso de Latinoamérica, la directora de IFEMSI considera que los grupos pro aborto en la región se han vuelto más activos. Que hay muchísimas fuerzas en la parte de las personas que están a favor del aborto, ellas, hablando de mujeres, hablando de hombres,
han estado muchísimo más agresivas. Eso sí, porque eso les demuestra que la lucha que se está haciendo por la vida da frutos, desde el área política, desde las áreas sociales, de acción social directamente. Entonces sí hemos visto una agresividad. Mientras tanto, en Estados Unidos, 20 estados controlados por los demócratas han asegurado el acceso al aborto. Las consecuencias de la decisión de la Corte han sido severas. Una de cada tres mujeres ha perdido el acceso al aborto. 17 millones de personas ya no pueden acceder a la gama completa de atención reproductiva. Una nueva encuesta de US Today, junto con Suffolk University, muestra que 1 de cada 4 estadounidenses dicen que los estados que imponen límites estrictos al aborto desde el final de Roe vs. Wade los han hecho más partidarios al derecho al aborto. Y una encuesta nacional marista muestra que 2 de cada 3 estadounidenses dicen que el aborto solo debe permitirse como máximo dentro de los primeros 3 meses al embarazo. Esta semana se produjo un gran éxito legal para los hospitales y médicos que se basan en la fe, ya que la administración Biden desistió de su esfuerzo por obligar a los profesionales a llevar a cabo cirugías de transición de género. Esta semana se produjo un gran éxito legal para los hospitales y médicos que se basan en la fe, ya que la administración Biden desistió de su esfuerzo por obligar a los profesionales a llevar a cabo cirugías de transición de género. La decisión en Sister of Mercy versus Becerra fue la segunda vez que un tribunal federal de apelaciones bloqueó el mandato trans de la administración y la segunda ocasión que optó por no solicitar una revisión a la Corte Suprema. Para el vicepresidente Becket Lowe, que presentó a una coalición de hospitales, los fallos marcan una victoria y protegen a los médicos y clínicas de sufrir multas millonarias por seguir sus creencias religiosas, su conciencia y su juicio médico informado. El problema aquí es una porción estrecha de procedimientos de transición de género muy controvertidos, que los estudios han demostrado que pueden ser profundamente dañinos para los pacientes. Y entonces estos doctores dicen, oye, en nuestras creencias religiosas, como cuestión de conciencia y en nuestro juicio médico profesional y experimentado, hemos hecho un juramento de no hacer daño y no podemos hacer estos procedimientos. Eso podría ser profundamente dañino para nuestros pacientes. Y afortunadamente el tribunal accedió y dijo que esta regulación de la administración Biden es ilegal. Recordemos que todo esto comenzó en 2016 cuando el gobierno federal afirmó que la ley del cuidado de salud a bajo precio exige que los médicos y hospitales de todo el país realicen procedimientos controvertidos de transición de género, incluso en niños, aun cuando hacerlo violaría la conciencia de los médicos y podría dañar al paciente. Ante la demanda de la coalición de hospitales ante el gobierno federal para detener el mandato, un tribunal acordó que el mismo era ilegal y bloqueó permanentemente su vigencia. Ante esto, la administración de Biden tenía hasta el 20 de junio para apelar la decisión unánime del octavo circuito ante la Corte Suprema, pero dejó pasar el plazo sin tomar medidas. Cabe destacar que anteriormente la Academia Estadounidense de Pediatría había rechazado los procedimientos que alteran el género en los niños. Si tenemos niños lo suficientemente temprano en el proceso, los pondríamos en un bloqueo de pubertad o medicamentos que actualmente guarda sus cuerpos de progresar hacia esa errónea pubertad. Más de 17 estados, entre ellos Texas, han creado leyes para contrarrestar este tipo de procedimientos y tratamientos irreversibles. Un defensor de la familia fue acusado por violencia de género por hablar de un funcionario transexual. Le contamos los detalles al volver de la pausa. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Un defensor de la familia fue acusado de violencia de género
después de supuestamente faltarle respeto a un legislador en México. Se trata de Rodrigo Iván Cortés, un exdiputado y presidente del Frente Nacional por la Familia. Él ha sido condenado por un tribunal por violencia de género por unas publicaciones en las redes sociales que hizo en el 2022, en las que se refería a un legislador mexicano de identidad transexual como un hombre que se autodenomina mujer. Esto ocurrió mientras Rodrigo defendía el derecho de hablar sobre las opiniones bíblicas sobre la sexualidad. El líder pro familia dijo que esto era solo un proceso para silenciarlo y ahora Cortés pide la intervención de la Organización de Estados Americanos tras violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales en México. Se cancela la libertad de expresión de los ciudadanos y se impide su libre participación en la conformación democrática de las leyes. Esto, lamentablemente, lo sufro en carne propia, en los casos que se están llevando a cabo en contra de mi persona y la organización que presido, el Frente Nacional por la Familia, por rechazar iniciativas ostensiblemente violatorias de derechos humanos promovidas por políticos del régimen. En México se quiere convertir los llamados derechos sexuales y reproductivos en una imposición coercitiva del aborto y la ideología de la confusión de género, cancelando las libertades fundamentales y resquebrajando la democracia. En Nicaragua, varios pastores y líderes religiosos, incluyendo al canciller de la Alianza Evangélica Latina, el pastor Eduardo Gómez, se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para conversar sobre las preocupaciones y perspectivas de la Iglesia. La Alianza Evangélica Latina se sentó a conversar con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Su objetivo, velar para que en las asambleas de la OEA no se pierda la mirada a la vida, la familia y la libertad religiosa. La reunión se dio en el Instituto por la Paz de Estados Unidos como parte del Foro Interreligioso de las Américas. Y sus resoluciones son de gran impacto en la población de las Américas. A él no es ajena a esa situación y por tal motivo considera de suma importancia nuestra presencia en las asambleas generales que ya por muchos años venimos participando y muy al tanto de que nuestras contribuciones sean de enorme relevancia. Adicional a la reunión, el secretario general estuvo con el pastor Eduardo Gómez, canciller de la Alianza Evangélica Latina, donde mantuvieron una conversación sobre las problemáticas sociales que a la Iglesia le preocupa. Entre otros, la libertad religiosa, los derechos humanos, la asistencia social, inmigración, ayuda humanitaria y desde luego, como lo es la Alianza Evangélica, la defensa de la vida y la familia. Y en ello hemos ido cada vez más y más colocando nuestras posiciones ante la OEA, ante el secretario Almagro, ante sus asesores. Durante su intervención, el secretario Almagro destacó la labor realizada por las organizaciones religiosas dentro de la sociedad. Así también resaltó el derecho a la libertad religiosa, que es algo fundamental y que debe ser protegido. Además, se refirió a las organizaciones cristianas como un gran santuario para aquellos sin esperanza. Y por parte de la Alianza Evangélica Latina se estará tratando el rol de las alianzas evangélicas en el continente americano. En esas circunstancias esperamos dar a conocer más y más las tareas que lleva a cabo la Iglesia Evangélica y también seguimos trabajando mucho en nuestros marcos de acuerdo que hemos llevado a cabo. La Alianza Evangélica Latina invita a la Iglesia en general a estar atenta a estas reuniones que mantienen los intereses de los cristianos en la mesa de los gobernantes. Continuamos con más informaciones. Los cristianos en Alemania podrán orar tranquilamente frente a las clínicas de aborto. Esto ocurrió después de que un alto tribunal de Alemania dictaminara que las prohibiciones generales sobre anular las reuniones pacíficas de oración cerca de las clínicas del aborto infringen el derecho constitucional a la libertad de reunión, lo que se convierte en una victoria contundente para la organización 40 Días por la Vida. La sentencia dictada esta semana marca el final de una prolongada batalla legal
por un capítulo de 40 días por la vida con sede en Folsom, dirigido hacia la directora de esta organización que luchaba por orar frente a las clínicas de aborto. Yo recibí una señal de Dios que siempre le había preguntado. Yo siempre dije, Padre, ahora estoy aquí y desde entonces hago lo que hago. Nos encontramos 2 veces al año por 40 días en primavera y en otoño. Y oramos por los niños que aún no han nacido. Y en Reino Unido ya hay luz verde para la construcción de un monumento a la fe dedicado a las oraciones que han sido contestadas por Dios y se cree será una de las obras más grandes del mundo. Con el propósito de resaltar la importancia que tiene el poder de la oración y los milagros que Dios nos concede, la edificación del muro eterno de la oración contestada se construirá en Reino Unido. El enfoque es testimonial. Creo que podría ser muy animador, digamos, para nosotros, porque cuando escuchamos un testimonio que Dios contestó una oración a alguien, entonces eso nos da esperanza también, nos anima y decimos, bueno, seguimos orando, tal vez no es el momento. El monumento a la fe tomará la forma de un arco gigante construido con 1 millón de ladrillos, cada uno representando una oración que ha sido respondida por Dios. Los visitantes tendrán una aplicación con la que se rastree cada ladrillo para saber la historia en cada uno de ellos. Y con una altura de 51,5 metros, el monumento se espera sea visto por 500,000 personas cada semana. Yo creo que es un recordatorio, podría ser que alguien que lo visite diga, uy, sí, recuerdo, ¿verdad? Recordar que Dios es un Dios de milagros. Pero realmente no creo que sea tan significativo si somos conscientes de que nuestro Dios vivo es un Dios de milagros desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos. Cada oración contestada podría brindar esperanza a quienes la visitan. Sin embargo, para la pastora Cintia Bermúdez, esto podría ser un factor en contra. Cuando decís, bueno, un monumento, hay que tener tanto cuidado porque la línea es muy delgada en llegar a adorar algo físico, como lo hacía el pueblo de Israel. Constantemente caía en el error de adorar y dejar al Dios por adorar el altar, ¿verdad? O por adorar un becerro. Entonces ahí creo que es donde tendríamos que tener muchísimo cuidado con este tipo de iniciativas. Tras 2 décadas de planificación, su fundador Richard Gamble planea comenzar las obras el próximo año y espera que estén operando en 2026. Creo que Dios no necesita de monumentos para recordar que Él es un Dios de milagros. Nosotros los seres humanos a veces queremos hacer esos monumentos que uno dice, bueno, es un lindo gesto, pero sí tener cuidado de en qué se va a convertir, ¿verdad? Si se va a convertir en un muro de los lamentos, donde creemos que solo ahí Dios escucha una oración. Gamble también espera que este hito ayude a romper las percepciones negativas contra la fe, especialmente en el Reino Unido, donde algunas encuestas muestran que solo el 31% de los adultos asisten a la iglesia. No creo que sea un monumento la motivación para que una nación se levante. Dice que la nación cuyo Dios es Jehová, ¿verdad? Es una nación bendecida y pues eso es lo que necesita esa nación. Necesita de Dios, no de un monumento. Los creadores invitan al pueblo cristiano a que envíen sus testimonios de oraciones para que sean representados en la obra. Un grupo de jóvenes demostraron que el amor de Dios también es acción. Le contamos los detalles al volver de la pausa. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir.
El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Continuamos con más de Mundo Cristiano. El trabajo por los demás no solo se concentra en la evangelización. Hay muchas formas de demostrar el amor por el prójimo y eso lo sabe muy bien un grupo de jóvenes ecuatorianos que dedica sus días a ayudar a comunidades de adolescentes y niños en situaciones vulnerables a salir adelante, impartiendo cursos y mejorando su aprendizaje. Veamos más de este grupo en el siguiente reportaje desde Ecuador. Para llegar a nuestro destino, tuvimos que viajar por 40 minutos hasta la denominada Montaña de Oración, un lugar al que muchos cristianos llegan con fe, a pedir o agradecer a Dios. Este está ubicado en la parroquia Progreso. En una colina encontramos esta pintoresca casa, que es donde este grupo se reúne semana a semana para poder llevar a cabo su cometido: ayudar en el ámbito de la educación a un grupo de niños y adolescentes de distintas edades. AMA es como se denominan. Ellos ofrecen nivelación, preparación en diferentes ámbitos y refuerzo escolar a personas que no tienen acceso a una educación integral, a la vez que usan este momento para poder hablarles sobre la fe que profesan. Libremente a Jesús. Se enfoca en la superación de los jóvenes a través de cursos realizados con alianzas con profesionales y voluntarios de distintas profesiones. Su fundadora, la pastora Raquel Or, nos cuenta cómo empezó este proyecto. Nace de ver la necesidad en los jóvenes de escasos recursos para estudiar. Muchos jóvenes cayeron en drogas en el año del 2015 y luego no podían ingresar a un trabajo porque no habían terminado su bachillerato. Frente a esta necesidad dijimos, bueno, como jóvenes ya profesionales que trabajábamos desde ese tiempo, tenemos que hacer algo, ser jóvenes que ayudan a otros jóvenes a superarse. Entonces, en ese tiempo no había cómo ellos puedan retomar el colegio. Empezamos a hacer actividades para pagar sus estudios los fines de semana y que ellos en un año pudieran culminar diferentes años de estudio. Y así lo hicimos, se graduaron 24 jóvenes que actualmente algunos están estudiando universidad, otros ya se han graduado de universidad, están trabajando y podemos ver la superación en ellos. AMA no representa ninguna sigla, es una palabra, ya que dicen que Dios nos manda a amar al prójimo y servirle a Él a través del trabajo con amor hacia los demás. Siempre la palabra es la base, siempre queremos inculcar con la oración, que ellos sepan que si hay bondad en nosotros, que si pueden ver algo bueno en nosotros, es Dios que les está abriendo esta puerta de ayuda. Es un trabajo de hormiga. Los colaboradores sacan horas diarias de su agenda para que los niños y jóvenes puedan aprender desde lo básico hasta destrezas que los puedan ayudar en sus trabajos. También aprenden inglés y computación, que son materias a las que no tienen acceso en su malla curricular. Esto, según los voluntarios, les ayuda a crecer en la fe, paciencia y como seres humanos, como nos cuenta Jordi González, uno de los profesores voluntarios. Es necesario acercarle nuestro cariño, nuestra comprensión y nuestro apoyo a aquellos niños vulnerables que necesitan. Más que todo, porque hoy en día muchos de ellos no tienen ese apoyo paterno, materno. Mi propósito es poner este proyecto en manos de Dios, que Dios nos saque adelante, que Dios nos pueda brindar las herramientas para que de esa manera nosotros podamos hacer de la vida de estos niños una vida mejor. La casa juega un papel importante en todo el proyecto, pues ellos esperan que se sienta como un segundo hogar para los niños. Esta casa ubicada en la montaña, en la que se reúnen los niños de la fundación, fue vendida hace varios años por su fundadora. Sin embargo, tiempo después regresó a sus manos a modo de donación. Linda, otra de las voluntarias, nos cuenta que la preparación es importante, pues tienen en cuenta cuántos niños van a llegar, lo que necesitan a diario, entre otras cosas, pero cuenta que nada los prepara para las situaciones a las que se enfrentan en ocasiones con niños que vienen de hogares disfuncionales, por lo cual el trabajo de la mano de Dios es aún más importante en estos casos. Y si tú les ayudas con los que ellos necesitan realmente, va a haber un cambio. Quizás no lo logremos de una manera exagerada o de una manera nacional, pero podemos comenzar con uno y así sucederá. Y ellos comenzarán con otros y será una cadena de bendiciones, le llamo yo. O sea, guardar el corazón de cada niño es muy importante. Ellos esperan poder seguir creando espacios seguros en los que personas de todas las edades se puedan capacitar para poder crecer en conocimiento, pero asimismo en la fe.
Desde Ecuador, Josabeth Carchi, Mundo Cristiano. Desde el 2010, CBN News comenzó a cubrir una historia ubicada en las colinas de la antigua Samaria, parte del corazón bíblico de Israel. Esto comenzó con una asociación de judíos y cristianos para construir un centro de formación único en su género. Como informa Chris Mitchell, corresponsal de Oriente Medio, esto acaba de superar un hito histórico. Esta es la ciudad de Ariel, considerada la capital de Samaria, establecida en 1978. Es simplemente extraordinario, una señal y una maravilla que si puedes imaginar que esta ciudad fue anticipada por Dios y que aquí, unos 40 años después, tienes el centro regional de toda Samaria, importante para Samaria, entonces la joya de la corona es este Centro Nacional para el Desarrollo del Liderazgo. Heather Johnson es la cofundadora de GH Israel, una organización dedicada a inspirar a la próxima generación de líderes israelíes para que vivan sus vidas con un propósito y una identidad bíblica. Una de las principales formas de hacerlo es a través del Centro Nacional de Liderazgo, por el que ya han pasado más de 100,000 israelíes. Así pues, creemos que Dios lo creó a su imagen como pueblo, por lo que la puerta del CEN está abierta para todos. Tenemos soldados que vienen de las FDI. La mayoría de los participantes son estudiantes que vienen de todas partes. Tenemos árabes israelíes que vienen, muchos grupos de ellos, judíos y árabes que vienen juntos. Incluso tenemos grupos de palestinos. Este jardín está abierto a todo el mundo. Personas de distintos ámbitos atraviesan juntas obstáculos que suponen un reto, una diversión y una puerta al corazón. Y vemos que el corazón de los padres están muy abiertos a los niños y los niños quieren participar porque estamos colocando la diversión en primer lugar. Vienen aquí, escalan, juegan y luego empezamos a hablar con ellos de grandes temas en la familia, en el gobierno, en el país. Avalado por el Ministerio de Educación israelí, el programa se centra en personajes bíblicos para ayudar a enseñar lecciones. Así es, una reflexión sobre la vida de Josué y Caleb y el rey David y cómo se conectaron con Dios personalmente, cómo se veían a sí mismos en una relación en la sociedad israelí y luego cómo relacionarse con el otro. Primero hablamos de la vida del rey David. A cada niño que tenemos, les decimos que creemos que tú puedes ser el próximo rey David. Hablamos con ellos de Abraham, hablamos de Moisés, hablamos con ellos de salir por milagro de Egipto. Y esto es lo que hablamos con los jóvenes, volver a las raíces, entender las raíces, entender su propósito. Una cuestión humana que es todo el mundo está abierto a eso. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Mundo Cristiano. Recuerde que estamos con ustedes toda la semana en nuestra página mundocristiano.tv y en todas nuestras redes sociales. También puede suscribirse a nuestro boletín informativo a través de nuestra página mundocristiano.tv. Los esperamos la próxima con mucho más. Que el Señor los bendiga.